Fraternos saludos, mis amados hermanos y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren bien. Todo lo que desarrollen, hagan, emprendan y demás, el eterno y buen Dios les asista. Un honor, un gusto siempre dirigirme a ustedes. Reitero, esperando que todo esté bien. 26 de febrero. Los días están pasando, las semanas también, los meses también, y el tiempo está avanzando. Así que ánimo, Dios está con cada uno de nosotros. A esta hora, me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante, muy interesante, muy necesario de atender y considero de que es importante poder atender esta temática, este corto tema, y luego pues usted haga sus respectivas investigaciones, análisis, y claro está, llegue a las conclusiones que mejor se acomoden a usted. Tomo como referencia un texto bíblico mientras que usted puede continuar leyendo lo que está en la pantalla, ¿no? Leo la escritura en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 6. Eh, la primera parte, aunque todo involucra el todo del capítulo. Dice el texto, el que es enseñado en la palabra. Préstele atención a esa parte que es muy importante, ¿no? El que es enseñado en la palabra. Y obviamente ahí viene una solicitud que Pablo le hace a él. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Note bien, palabras aquí que hay que entender. El que es enseñado, usted está siendo enseñado, yo estoy siendo enseñado, nosotros estamos enseñando la escritura correctamente. Adicional a eso, el texto añade, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Estamos hablando de enseñar, de instruir y obviamente como una consecuencia en cuanto al texto, haga partícipe a la persona que lo está educando, que le está enseñando. Pero el punto mío hoy es en cuanto a la educación. Por eso que el tema hoy es malformación bíblica, un llamado urgente a la enseñanza correcta. En un mundo inundado de información, y obviamente la información bíblica no puede quedarse atrás, la malformación bíblica se erige como una amenaza silenciosa, pero devastadora para la salud espiritual. A modo de pregunta, ¿cómo podemos navegar por las aguas turbulentas de las interpretaciones erróneas y doctrinas diluidas que hoy pululan por las redes sociales, por YouTube, por TikTok, por Instagram, etcétera? Este corto estudio es una invitación a despertar, a examinar nuestras bases bíblicas y abrazar una comprensión profunda y transformadora de las escrituras, de las escrituras, no según mi experiencia privada, no según mi experiencia particular, no según mi interpretación denominacional, no, de acuerdo al texto. Ahí están algunas informaciones que necesita usted. En cuanto a la página web, visítenos y también suscríbase a nuestro canal de YouTube. El peligro silencioso de la ignorancia escritural. ¿Qué es lo que ocasiona esto que está hoy por todas las redes sociales?
que aunque entre comillas se habla de Dios, se habla de Cristo, se enseña de santidad, de obediencia, de no pecar, de congregarse, de ser santo, hay cierto olor y cierta fragancia a desconocimiento bíblico. Uno, raíces de la confusión. La ignorancia bíblica abre la puerta a la confusión doctrinal y a la manipulación espiritual. Sin un conocimiento sólido de las escrituras, somos vulnerables a ser desviados por falsas enseñanzas que se disfrazan de verdad. Dos, impacto en la fe. Una fe mal informada es una fe inestable. La falta de comprensión bíblica puede llevar a decisiones basadas en emociones, oído y atención, en emociones o en interpretaciones superficiales, debilitando nuestra relación con Dios. Y por último, en esta parte, un llamado a la acción. ¿A cuál acción? Este no es un problema que podemos ignorar. Requiere un compromiso renovado con el estudio diligente de la palabra de Dios, buscando discernimiento y sabiduría en cada página, en cada texto, en cada versículo, en cada contexto cultural histórico de la Escritura, sea en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Déjeme comentar algo. Ayer en la madrugada, mientras revisaba una información, en un grupo de TikTok, que hoy son los que, entre comillas, tienen la verdad absoluta, tienen los códigos, tienen revelación, te dicen lo que Dios tiene para ti, te dicen que el Señor te manda a decir, te comunican que ellos son los hombres y mujeres a los cuales Dios te ha asignado y que por tanto tienes que honrarle, tienes que enviarle regalitos, entre otras cosas. Y había dos personas de un país del Caribe y uno de ellos comenzó a decir de que hoy existen 5 portales. Oído y atención, 5 portales desde donde los demonios se introducen a hacerle la vida imposible a los cristianos, en la gente, en las personas. Y yo de manera atrevida le pregunté que si pudiera corroborar tal cual y lo está enseñando bajo la unción, según él, y decía, claro que sí, que yo puedo corroborar y mostrarte cuáles son esos portales. Y él tomó como ejemplo el texto donde se habla de que Felipe fue transpuesto o fue traspuesto, ¿verdad? De un lugar a otro, de Jerusalén a Soco, cuando tuvo la entrevista con el etíope eunuco. Y este señor decía e interpretaba que ese era uno de los portales por donde los demonios hoy en el siglo XXI, año 2025, mes de febrero, ingresan. Y a ese tipo de información bíblica o desinformación bíblica, mucha gente aplaude, mucha gente sigue, mucha gente envía regalitos y para ellos son sus predicadores favoritos. A ellos no le llaman falsos, a ellos no les llaman equivocados, a ellos no le llaman herejes, a ellos no le llaman errados, a ellos no le llaman puro conocimiento, a ellos no le llaman letra muerta, pero cuando alguien viene con la escritura, Biblia, 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 le llaman de todo, le llaman maestro falso o falso maestro. Y eso es un peligro silencioso que tiene que atenderse con seriedad.
con Biblia, con compromiso y con responsabilidad. Caso contrario, estaremos formando una generación ignorante, manipulada y sin fundamento bíblico. Principio número uno. El principio número uno en cuanto al atender este tema de la malformación bíblica y poder enfocarnos en la correcta enseñanza de las Escrituras, conocer la palabra. Tan difícil es conocer la Escritura, tan difícil es tomar un discipulado como mínimo de un año, tan difícil es de manera periódica y sistemática desarrollar estudios bíblicos serios en nuestras escrituras, en nuestras congregaciones, sin gritos, sin bulla, sin escándalo. Uno, estudia con diligencia. Ahí está el texto recomienda que Él nos exhorta, nos anima, nos llama la atención a esforzarte por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Atención, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. El estudio diligente de las Escrituras es un mandamiento, no una sugerencia. Y como yo siempre he dicho, y sin generalizar, a veces hay pastores, amigos que me dicen, Carrillo, Richard, no te puedo invitar o no puedo hacer esto, no puedo hacer los otros talleres de estudio bíblico, enseñanzas bíblicas, mesas redondas, debates, pero debates no para decir quién sabe más, debates en cuanto a lo que hay afuera y a lo que verdaderamente es la escritura en su contexto cultural histórico. Y ellos dicen que no pueden invitar a nadie porque a su pueblo que ellos formaron, no les gusta la enseñanza bíblica. Imagínate. Dos, profundiza en el contexto de la experiencia o diálogo que tuvieron Felipe y el etíope eunuco. No tiene nada que ver con portales ni con puertas del cielo abriéndose, llevándote por aquí, por acá y entrando cosas y saliendo cosas. Es el relator, de acuerdo al contexto, Lucas, que está relatando un acontecimiento por medio de la investigación. ¿De dónde saca la gente que son portales y puertas y demás? Claro, que muchos de ellos, lamentablemente y con mucho respeto lo voy a decir en esta primera parte, la otra no, muchos de ellos ni tan siquiera han ido a una escuelita dominical. Ellos ni tan siquiera han terminado, por favor, ni la educación básica. Ni siquiera tienen una buena Biblia de estudio. Ni siquiera han tenido un buen pastor y un buen maestro que les dé un discipulado como mínimo de un año. La mayoría de ellos son ignorantes en las escrituras, desconocedores de la palabra, neófitos, repetidores de cuanta cosa se oye por las redes sociales, nada más. Y muchos de ellos le quieren asignar valor a lo que supuestamente alguien les reveló en el monte, en el campo, debajo de una piedra, no sé. Y dicen que a eso se lo reveló Dios. Que eso se lo reveló un increíble, un querubín, un serafín. No basta con leer versículos aislados de por aquí, de Apocalipsis, de Ageo, de Primera de Reyes, de Segunda de Corintios. Debemos entender el contexto histórico donde se desarrolló el evento, el hecho, el acontecimiento. El contexto histórico, el contexto cultural y literario para captar el verdadero significado de las escrituras. ¿Qué fue? ¿Un relato? ¿Una historia? ¿Una parábola? ¿Una alegoría? ¿Una hipérbole? ¿Un símil? Pero mira cómo la gente categora, los que estudiamos la escritura, nos llaman de todo.
Falso, puro hielo, paquete de hielo. Dicen algunos salvajes por ahí que los que estudiamos la escritura no oramos, no ayunamos, no vamos al monte según ellos. Nos llaman que estamos más secos que un rabo de yuca, dicen. Este tipo está más seco que un rabo de yuca y más frío que un pingüino y un oso polar. Pero tú vives en ignorancia y estás fomentando la ignorancia y estás llamando a cuanto disparate una verdad de Dios, lo cual no lo es, y lo estamos corroborando de acuerdo al texto, no a mi experiencia particular, privada, personal. Y por último, en esta parte, usted, que de manera seria está en esto, busca recursos confiables, utiliza comentarios bíblicos de gente seria, diccionarios teológicos y otras herramientas que te ayuden a profundizar en tu comprensión de la palabra, de editoriales que valgan la pena, no cuentos de la cripta que por ahí hay, no fantasías animadas de ayer y hoy, no esos cuentos de Memín ni de Calimán y de Iron Man, pues la escritura, tan difícil es hablar de la escritura, como dice mi profesor Rafael Polanco, tan difícil es hablar de la escritura, hable de la escritura, enseñe de la escritura, aquí está la palabra, la escritura. Deje a un lado su experiencia personal y privada, esa es suya, no es mía ni de los demás. Segundo principio, interpretar correctamente. Oiga, es una cosa bárbara, ¿no? La escritura se interpreta a sí misma. ¿Cuándo? Cuando el que la lee lo hace correctamente. Oído y atención. La escritura se interpreta a sí misma cuando el que la lee lo hace correctamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, nos recuerda que ninguna profecía de la escritura, mire lo que está diciendo o lo que escribió el escritor, ninguna profecía de las escrituras, no del predicador, no del profeta, no del vidente, no del iluminado, ninguna es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿A qué se está refiriendo el texto en cuanto a una interpretación cruda, cruda? No es como andan por ahí algunos diciendo, tengo ganas de profetizar. Yo te profetizo, yo te declaro, yo te decreto, yo. Peligroso, ¿eh? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Luego trataremos de seguro en algún momento la palabra inspiración que tanto problema trae. Dos, para poder interpretar correctamente tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo para iluminar tu mente y guiarte a la verdad. Ora por discernimiento y humildad al estudiar las Escrituras. Esa debiese de ser la línea de todos nosotros. Con humildad, con sencillez, con mucho temor y temblor, para no decir ni más ni menos. Consistencia doctrinal. Recuerde que la doctrina es la enseñanza. Asegúrate de que tu interpretación sea consistente con el resto de las escrituras y con las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No, pero fulano dijo la palabra. No, que a mí me revelaron la palabra. No, que la profeta de allá vino de 30 días de ayuno y que se le presentó un tipo con una túnica dorada y le dijo que las cosas eran así. ¿Y la Biblia para cuándo? ¿Para cuándo? Principio 3, evitar doctrinas o enseñanzas falsas. Hoy las redes sociales se prestan para cualquier cosa, cualquier tipo, hombre o mujer, toma ahorita un micrófono
Lo pone acá, se pone en una silla, se pone a orar, se pone a hablar lenguas, se pone a hablar cosas que me dijo, que por aquí, que un audio, que... Es más, te lo arman bien chévere editado, ¿no? Si tuvieron un viaje al infierno, te ponen un video tenue, fúnebre, con unas voces gritando, con un tipo ahí, un demonio arrastrando cadenas, y al fondo una llama de fuego como quemándose. Y él hablando y diciendo, yo mientras me encontraba camino a ese lugar, comencé a oler un pedazo de carne podrida y de repente en la parte izquierda mis ojos se levantaron y comenzaron a observar. Ahí había una mujer con su cabello largo. Describen esto. Con su cabello largo, yo pude percibir que tenía un vestido bien largo. En su mano izquierda tenía una Biblia, pero en su mano derecha tenía un machete. Y de repente yo pregunté al Señor, porque te dicen que es el Señor, eso es bien chévere, bien, bien organizadito. ¿Quién es esa mujer, Señor? Y el Señor le dijo, esa mujer predicaba el Evangelio, esa mujer sacaba fuera demonios, esa mujer profetizaba, pero ¿por qué está aquí? Repite ella o pregunta ella. Y el Señor le dice como que si fuese una entrevista entre un futbolista y un manager o un entrevistador de una cadena radial o de televisión, es porque ella no perdonó de una infidelidad a su esposo y lo mató, y es por eso que está aquí. Hacen de eso una doctrina. Viaje interestelar al infierno, parte 2, porque viajan por partes, viajan por tiempos. Y el discernimiento advierte con ser llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No te, a ver, esta parte es interesantísima, ¿no? Porque nota lo que utilizan ellos, el error. Es decir, que algo, entre comillas, que yo pudiese llegar a recibir del cielo, del inframundo o de cualquier situación, eso yo lo puedo convertir en error cuando lo comunico de una manera desacertada, desatinada y fuera de todo el contexto correcto de lo que sucedió. Por eso que la recomendación es desarrolla un discernimiento agudo para identificar las falsas enseñanzas que andan por ahí. Dos, comparación constante. Compara cualquier enseñanza nueva, porque hoy hay revelaciones nuevas, principios nuevos, códigos nuevos, revelaciones nuevas y un sinnúmero de cosas. Compara cualquier enseñanza nueva con las escrituras para verificar su autenticidad. Si contradice la palabra de Dios, recházala, venga de quien sea, que patee, que escupa, que eche candela, fuego, oro por las manos, aceite por los pies, vino por las orejas. Ah, por ahí anda una señora, una cosa compleja, ¿no? Que enseña que Dios le ha revelado los códigos secretos que hay en el uso de la sal para contrarrestar brujería, hechicería, mal de ojo, estreñimiento, deuda, problemas con los vampiros, con los demonios, con los hombres lobos, con las lloronas, con las camándulas, con Anaín Sapie, con el varón del cementerio, con el niño divino. Y con todas esas cosas, Dios mío lindo, y a ese tipo de gente, repito, a ese tipo de gente y de ignorancia, la gente le envía regalitos. Y tú los ves como los siguen. El engaño y el error se los ha tragado por haber menospreciado el conocimiento correcto y la enseñanza bíblica. Y por último, comunidad de fe, busca el consejo de líderes espirituales maduros, no raros, no raros, no raros, esa gente rara. Ah, a continuación, en las redes sociales también hay, ayer pude escuchar porque le hice una pregunta a una señora
y ella decía que ella no veía, porque según ella era vidente y su esposo, perdón, ella era profeta y su esposo es el vidente. Nota bien, esta señora, y lo dicen suelto de hueso, argumentaba de que ella no veía mucho, pero oía más, pero que el esposo no veía mucho, pero veía más. ¿Sabe qué veía? Y oía el mundo espiritual. Y ella decía y argumentaba de que los que no ven eso y no oyen eso no son espirituales y no conocen esos misterios. Disparate e invento del mismo infierno. Eso no es la sana enseñanza. No, señor. Usted puede argumentar lo que usted quiera. Que hablaba de poder sanar desde el interior del niño mientras que se está gestando en el vientre de la madre para que cuando venga, de acuerdo a esta vidente, que es la que más oye, que ve y que Dios le habla cada rato según ella, para que cuando el niño venga, venga sin resentimientos, venga sin raíces de amargura, venga sin rechazo y un sinnúmero de cosas más. Y te lo hablan con seriedad, cuando en realidad el engaño, el invento, la manipulación y los trucos gobiernan a esta gente. Tenga muchísimo cuidado. Ahora, si a usted que me está viendo o que verá esta parte o la va a editar y la va a cortar, porque son expertos algunos en cortar estas partes y editarlas y enseñarlas y enviárselas a cuanta gente para levantar persecución y demás. Si a usted le gusta eso, maravilloso, pero no le enseñe eso a los demás. Si a usted le gusta ese tipo de formas y maneras de poder comunicar la escritura e interpretar el evangelio y de acuerdo a ellos lo profético, que es el ministerio que hoy más está siendo perseguido por los hombres, es su problema. No involucre a otros, porque ese no es el correcto evangelio. Principio número 4, estudiar con humildad. Estudia con humildad. Reconoce tu limitación. Hay cosas que tú no sabes, hay cosas que yo no sé. Proverbios 9:9 nos dice, da instrucción al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Reconoce que tu conocimiento es limitado como el mío y que siempre hay que aprender. En esta época de invierno, estudie, tome un discipulado, capacite, se renueve las credenciales espirituales si es que está desarrollando usted un ministerio o una labor. Dos, acepte la corrección, sea humilde, tranquilo, esté dispuesto a ser corregido por otros creyentes y por la palabra de Dios. No mi experiencia, no lo que yo digo, no según San yo, no según San él, no de acuerdo a la experiencia de fulano de tal que se fue 50 días a un monte y que no salió ahí vivo, sino que lo teletransportaron y después volvió y tuvo una experiencia con yo no sé quién y ahora viene y te hace un libro y vende libros. No, la experiencia de las escrituras. La humildad es esencial para el conocimiento espiritual. Repito, la humildad es esencial para el conocimiento espiritual. Y por último, actitud de aprendizaje. Mantén una actitud de aprendizaje constante, buscando siempre comprender mejor la verdad de Dios. No para decir a los demás que tú sabes, sino para enseñar y educar a los que saben menos que tú y no han entendido como tú hoy entiendes. Principio 5, aplicar la verdad a la vida diaria. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. La verdadera comprensión bíblica se manifiesta en la transformación de nuestra vida. Eso es lo que me importa a mí. Que cada vez que leo la escritura, que cada vez que voy al instituto, que cada vez que voy al seminario, que cada vez que voy a la universidad, que cada vez que voy al culto de enseñanza bíblica o los cultos regulares en mi congregación, mi vida espiritual está creciendo. Si no, yo estoy pasando el tiempo. Si yo estoy aburrido en el evangelio, no me he convertido. Si a mí no me gusta la enseñanza bíblica, el discipulado,
y todo lo concerniente al estudio sistemático y serio de la Escritura, no me he convertido a Cristo. Soy simplemente un oyente más que está ahí por depresión, que está ahí porque quiere que Dios le haga un milagro, o estoy pasando el tiempo, pero es decir, de convertido, nada que ver. Todo el que aborrece el estudio de las Escrituras de manera seria no se ha convertido, entiéndalo bien. Toda persona que aborrece, que no le gusta, que le desagrada el estudio de las Escrituras, no se ha convertido. No es un cristiano convertido. Lo opuesto también es cierto, que hay mucha gente que ha nacido de mí y desea que lo eduquen, y desea que lo edifiquen, y desea que lo discipulen, y los lugares donde van los entretienen, los manipulan, los usan, han hecho de ellos un cheque en blanco, y la gente está cansada y harta ya de esa manipulación. Si no lo puede hacer, salga de ahí y dedíquese a otra cosa. Y deje que los que verdaderamente tienen un llamado a educar, a liderar y a guiar al pueblo lo hagan. Pero a usted le está quedando grande ese llamado supuestamente que usted tiene. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, pero ¿y hasta cuándo con lo mismo? ¿Cuándo vamos a comer alimentos sólidos? 10 años en el Evangelio y todavía no podemos darte una palabra de vianda. Y por ahí dicen, el pueblo todavía no está preparado, el pueblo todavía no está preparado, el pueblo todavía no... ¿Cuántos años lleva ese cristiano? 5 años, 10 años, 15 años con lo mismo. Usted lo malacostumbró, lo malformó y ahora ahí tiene, pues, eso. Quiera el Señor que nos ayude, ¿no? Y permita también, por favor, vivamos la palabra en nuestras relaciones, en nuestros trabajos y en todas las áreas de nuestra vida. Seamos ejemplos de la verdad que hemos aprendido. 3, permite que la palabra de Dios nos desafíe, te consuele y te transforme. Atención, nos desafíe, nos consuele y nos transforme. No te conformes con solo saber la verdad. Y yo también, vivámosla. Vivámosla en todos los aspectos de nuestra vida, vivamos esa verdad. Consecuencias de la malformación bíblica. Debilidad espiritual. ¿Qué le pasa? No siento a Dios. ¿Qué pasa? Estoy medio frío, ore por mí. ¿Sabe por qué estás así? En la mayoría de los casos, porque te han malformado bíblicamente. Una fe mal informada es una fe débil. Es una fe vulnerable a las pruebas y a las tentaciones. En qué te vas a sostener? Si te mal enseñaron, te mal evangelizaron, te comunicaron un evangelio de infierno o te comunicaron un evangelio de super prosperidad, de chavo, de plata, de carro, de viaje, de visa a Estados Unidos. 2, confusión doctrinal. Mucha gente confundida en el evangelio, años en el evangelio y confundidos en el evangelio. La falta de comprensión bíblica lleva a la confusión y a la incertidumbre en cuanto a las verdades fundamentales de la fe. Gente que después de tantos años en el Evangelio todavía no saben si son salvos o si están condenados. Si Dios los oye cuando oran o no los oye. Oiga, hay gente que te dicen que, ¿verdad? Dios habla. Y número 3, engaño. La ignorancia bíblica nos hace susceptibles a ser engañados por falsos maestros y doctrinas erróneas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Señales de alerta en la comprensión escritural. 1, interpretaciones aisladas. 2, falta de aplicación. 3, confusión doctrinal. ¿Tiendes a interpretar versículos fuera de contexto, basándote en tus propias ideas preconcebidas? Peligro. Si tú y yo lo hacemos, somos gente peligrosa que deben de bajarnos de los altares o cortarnos la señal de internet si hacemos eso. Falta de aplicación. Conoces la Biblia, pero no ves su impacto real en tu vida diaria. El problema no es el pastor, el problema no es el líder, el problema eres tú, el problema soy yo, que no he hecho mi parte. Y 3, confusión doctrinal. ¿Te sientes confundido acerca de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana? ¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque no estudias, no indagas, no investigas, no te gusta el estudio, te gusta el brinco, el salto, la manipulación, lenguas que no sabes interpretar, o el show, o el humo, o la emoción, o la adrenalina, pero no te gusta el conocimiento de la escritura porque dices que es aburrido, que es pura letra. Bueno, ahí está el resultado. Algunas herramientas para un estudio bíblico efectivo: una concordancia, un comentario bíblico, un diccionario bíblico. Eso te va a ayudar. Ah, ¿le parece caro? Bueno, pues entonces siga con la ignorancia. ¿Le parece caro comprarse un diccionario bíblico de $50? ¿Le parece caro comprar un comentario bíblico? $80. ¿Le parece caro un diccionario o un comentario o una concordancia o un taller o un curso? ¿Le parece caro? Mm, Bueno, ahí está el resultado del por qué estamos como estamos, pero hay esperanza. Con el remanente que verdaderamente se somete a esto, hay esperanza. Métodos prácticos de estudio bíblico para ir cerrando. Lectura diaria. Establece un tiempo regular para leer la Biblia, aunque sea por unos pocos minutos cada día. Dos, meditación. Reflexiona sobre lo que has leído, buscando comprender su significado y aplicación a tu vida. Y tres, la oración. Que Dios te ilumine, que clarifique la idea, que traiga sentido a ese texto, a ese capítulo, a esa historia que estás leyendo o a ese proyecto educativo que estás llevando en tu iglesia o en tu congregación. Antes de finalizar, te solicito por favor que te detengas. Detente ahí, detén el video. ¡Pac! Ponle stop. Y visita mi canal de YouTube. Visítalo, por favor. Servicio y discipulado. Ahí vas a encontrar el tema: recomendaciones para hacer una iglesia efectiva en la sociedad. ¿Dónde tengo que darle, hermano Carrillo, clic? Aquí mismo, en el mismo video, aquí en esta parte que está aquí en esta parte, le das clic y automáticamente te lleva al link del tema que te estoy presentando. Recomendaciones para hacer una iglesia efectiva en la sociedad. Y obviamente, pues no, te suscribes, deja un comentario, una petición, un like, compartes con otros y ya eres parte del canal, ¿verdad? Así que dale clic ahí y sigues, ¿no? Educándote, tomando notas, comentando, compartiendo y demás. Transformando nuestra comprensión espiritual, transformación personal, crecimiento espiritual y comprensión profunda. Al comprometernos con un estudio bíblico diligente y transformador, experimentamos un crecimiento espiritual y profundo y una comprensión más clara de la verdad de Dios. Lo que resulta transformación personal, crecimiento espiritual y comprensión profunda en una transformación personal que impacta, atención, todas las áreas de nuestra vida, todas. Porque no puede ser que tú estés arriba espiritualmente, en medio emocionalmente y en el piso financieramente. Lo opuesto también es cierto. Arriba financieramente, en medio emocionalmente y en el infierno o en el piso espiritualmente. La ecuación es la misma, siempre de acuerdo a las prioridades que se tengan. Testimonios de cambio y crecimiento. He visto mi vida transformada gracias a un estudio bíblico más profundo. Antes me sentía perdido y confundido dentro del Evangelio, pero ahora tengo una base sólida en la fe y una dirección clara para la vida. Estos son los testimonios que yo quiero oír en mi congregación. No que esto, que lo otro, todos los días lo mismo. No quiero saber nada de eso. Estos son los testimonios que inspiran. Estos son los testimonios que edifican y que la gente quiere oír. No el dolor de cabeza. Pues tómese una aspirina y ya. Finalizo, mis amados hermanos, haciéndole la más cordial invitación que puedan ponerse en contacto con nosotros y también algún recurso que necesites. Ahí está la información que tú necesitas. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp, el indicativo +593, estamos en Ecuador,
999-47-17-544, ese es nuestro WhatsApp. También puedes escribir en nuestro correo electrónico y visitar nuestra página web www.abacuglobal.com. Estamos aquí para ayudarte en tu camino de descubrimiento y crecimiento en la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y que todo lo que hagas y desarrolles, el Señor les dé el debido crecimiento. Pero espérate, tranquilo. Reflexión final. Tu desafío personal con la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío de profundizar en el estudio bíblico de la Biblia? ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios transforme tu vida dentro o desde adentro hacia afuera? Medita en esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra de Dios sea tu guía, sea mi guía, sea tu luz, sea mi luz, sea nuestra luz en cada paso del camino. Mis amigos, mis hermanos, no hay tiempo para más. Muy agradecido por la oportunidad que me han dado, esperando que este tema y los temas que pudiera usted considerar sean de mucho provecho para cada uno de ustedes. Ánimo, adelante, Dios está con usted, con su familia, que le prospere, le guarde y que este tema sea de mucho provecho para usted y para todos. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Servicio y Discipulado, comparta con nosotros la transmisión y en caso de que necesite alguna sugerencia, consejo y demás, siempre a la orden. Si usted en su corazón también siente bendecirnos en cuanto a una ayuda voluntaria, también puede comunicarse con nosotros y seguir adelante. Recuerde, ahí o ahí o ahí o ahí hay un video en el cual usted puede seguir educándose. Le da clic y se conecta con nosotros. Así que hacia adelante, recuerda, manténgase creciendo. Y también, esto es sin prisa, pero sin pausa. Richard Carrillo, su servidor. Bendiciones.